Buena tarde para todos, gracias por estar estudiando la palabra de Dios. Vamos a abrir Juan capítulo 1, Juan 1 del versículo 29 al 34. Vamos en el evento 22, la proclamación de Juan el Bautista, y dice así: Juan el Bautista, el profeta de Dios, anunció que Jesús de Nazaret era el Rey especial y Salvador, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Vamos a mirar, porque esto, esto aquí está sucediendo algo, y es que Juan el Bautista está proclamando a Juan, está proclamando Juan que Jesucristo era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Verso 29, Juan 1, 29, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel a quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan el Bautista, un profeta, ¿sí? Dios le había hablado que sobre el que descendiera el Espíritu Santo como paloma y permanecieran, este era el Hijo de Dios. Y él podía dar testimonio de esto. Para tener más claridad en el pasaje, vamos a ir a Lucas, en el momento del bautismo. Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Dice así, Lucas capítulo 3, verso 21. Dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. No una paloma, como una paloma, parecía una paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aquí está sucediendo algo precioso, y es en lo que creemos nosotros. Muchos le llamamos la Trinidad, pero en la Biblia se muestra como la divinidad de Dios: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre hablando desde el cielo, el Espíritu Santo descendiendo sobre Jesús que está siendo bautizado. Y es una claridad para nosotros. Por eso nosotros creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como un solo Dios verdadero. ¿Sí? Los otros dioses son falsos, son engañadores. Dios se muestra desde el Antiguo y Nuevo Testamento como un solo Dios verdadero. ¿Sí? Y podemos ver en toda la Escritura como el deseo de Jesucristo era dar a conocer al Padre. Y de hecho en Juan capítulo 17, cuando hace la oración, la intercesión por sus discípulos, en el versículo 3 le dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Dios verdadero, a ti el Padre. Y bueno, quiero que vayamos allá, Juan capítulo 17, Juan 17, porque me gusta aclarar muchos conceptos en este estudio. Dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El Padre estaba escuchando la oración de su Hijo, y el Hijo estaba hablando de esto. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Y por quién conocemos al Padre? ¿De qué manera conocemos al Padre? ¿Cuál es el medio? Jesucristo es el medio para conocer al Padre. Y podemos ver cómo se relaciona esto tan precioso desde Génesis. De Jesús no conocemos mucho, en su infancia, en su adolescencia, solo sabemos en Lucas capítulo 2, en Lucas, ¿sí? En Lucas capítulo 2, cuando Jesucristo, en el versículo 41, fueron a Jerusalén con la familia, fueron a la Pascua y estuvieron un tiempo allá celebrando esta fiesta. Y dice que Jesucristo se quedó como 3 días
sin sus padres se fueron y él pensaban que iban al lado, pero se extravió, digámoslo de alguna manera, pero él estaba en el templo hablando con los doctos de la ley, con los principales, y muchos de ellos se admiraban de su sabiduría. Pero dice la palabra de Dios que Jesucristo, cuando fue hallado por sus padres, él dijo: en los negocios de mi padre me es necesario estar. Y en el versículo 42 dice que él crecía en sabiduría y en estatura. Y dice acá que en gracia para con Dios y los hombres. Jesucristo crecía en sabiduría, y eso nos debe animar a nosotros también desde el momento que nacemos de nuevo. Crecer en Dios, crecer en sabiduría, en inteligencia, crecer en el conocimiento de la verdad de la palabra de Dios. Esto nos debe animar muchísimo. Se ha proclamado que Jesucristo era el Mesías, y esto es lo que estaba haciendo Juan el Bautista. Juan el Bautista dice que él los bautizará con el Espíritu Santo. Y recordemos que hay un bautismo en agua en obediencia a la palabra de Dios, lo que Dios manda que nosotros seamos bautizados, ¿sí? Pero hay un bautismo del Espíritu Santo, y ese bautismo del Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo vino a nuestra vida y fuimos bautizados. Dice Jesucristo en Hechos capítulo 1, verso 8: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Bueno, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y no puede haber en todos estos versículos como es necesario para un creyente, realmente un hombre salvo, ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Esto es algo que sucede una sola vez en la vida. Un bautismo del Espíritu Santo. Uno no lo recibe cada vez que ore o cada vez que lo pida, no. Es el momento que usted y yo rendimos nuestra vida al Señor, que el Espíritu Santo viene y nos bautiza. Y ahora el Espíritu Santo mora en nuestra vida. Y dice, y eso es lo que estaba proclamando Juan. El Hijo de Dios es el que nos iba a bautizar con el Espíritu Santo. Y dice que en la fiesta de Pentecostés estaban todos en el aposento alto orando, y descendió el Espíritu Santo como un estruendo de fuego, y todos fueron llenos del Espíritu de Dios. Y ahí es donde ellos empiezan a testificar y a hablar con valentía, con de nuevo la palabra de Dios. Impresionante, ¿eh? Estamos estudiando Hechos en la iglesia. Qué bueno que usted pueda también entrar en el curso y escuchar la palabra de Dios. Nosotros sabemos que necesitamos todo el consejo de Dios, por eso tomamos todo un libro y lo estudiamos versículo a versículo. Es la palabra de Dios, y ahí es donde entendemos sus tesoros y sus riquezas para nuestra vida. Y aquí vemos lo que está sucediendo. Recordemos que en el Antiguo Testamento se hacían sacrificios, y en el evento 17 veíamos cómo estaba el tabernáculo en el desierto, y en Éxodo capítulo 40 se ofrecía un corderito para el perdón. Bueno, y de alguna manera se perdonaba a todas las personas que ofrecían este sacrificio, este corderito perfecto, ¿sí? Y se ofrecía este sacrificio para cubrir, para expiar el pecado, para perdonar el pecado. Pero dice la palabra de Dios que Jesucristo es el Cordero de Dios, no que cubre, sino que quita el pecado del mundo. Y esto nos puede ver que el sacrificio de nuestro Salvador es mucho más grande. Hebreos capítulo 9 habla que si la sangre de los machos cabríos y todos estos animales eran aceptos, cuánto más la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos debe animar y a ver que Jesucristo es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Bien, bueno, hay algo muy importante que notar acá, y es que recordemos que en el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 22, versículo 8, Génesis, uno puede ver cómo estaba sucediendo algo especial. Yo quiero que vayamos y recordemos esto porque es importantísimo. Génesis, vamos al libro de Génesis. Génesis. Y aquí en Génesis le estaba hablando Isaac. Génesis, aquí le estaba hablando Isaac a su padre. Recordemos que le habían pedido, Génesis 22, en el versículo 8,
Isaac le dijo, bueno, aquí está el cordero, aquí está el fuego, pero ¿dónde está el cordero? ¿Sí? ¿Dónde está el cordero? Verso 7, mire lo que dice. Génesis 22, 7. Entonces subió Isaac a Abraham. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y dijo, he aquí el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y algo que dice acá le contesta a Abraham. Dijo, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Era el cordero de Dios. Dios se iba a proveer de cordero para el sacrificio. Y a través de la historia Dios mismo cumplió lo que él había prometido. Dios mismo, ¿sí? Hablando de alguna manera, hablando a través de Abraham a su hijo, Dios se va a proveer de cordero. ¿Y quién proveyó el cordero? Dios mismo se proveyó él como cordero de Dios para el perdón de nuestros pecados. Y Juan el Bautista está diciendo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que quita el pecado del mundo. En Génesis capítulo 12, en el verso 3 dice, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. De la descendencia de Abraham iba a venir alguien en el cual iban a ser benditas todas las familias de la tierra, en tu descendencia. Y no solamente en eso, y en el versículo 22, Génesis 22, 18, no solamente las familias, sino las naciones de la tierra, de tu simiente. Serán benditas todas las naciones de la tierra. Y eso uno puede ver cómo se cumplió la palabra de Dios a cabalidad. La palabra de Dios se cumple. Y ya estamos en el Nuevo Testamento, hemos pasado esto, pero uno puede ver cómo la palabra de Dios se cumple en detalle, sin pasar ni una coma ni una tilde. Todo se cumplirá. Todo se cumplirá. Miremos qué conexión hay entre Jesús y la promesa de Abraham. Vamos a mirar, porque bueno, la conexión que hay en estos dos versículos es que Jesucristo es el que viene la promesa. En el evento pasado hablábamos que Jesucristo, vamos a ir a Mateo, en la genealogía, dice acá, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. La genealogía de Jesucristo viene de la descendencia de Abraham. Podemos ver cómo la palabra de Dios se cumple. Pero vamos a mirar a Juan 1:30 al 34. Dice acá, ¿qué otras cosas especiales aprendemos acerca de Jesús? ¿Qué otras cosas especiales vemos en este acontecimiento en Juan del 30 al 34, en estos 4 versículos? Quiero que usted lo revise. Dice, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él. Este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he testificado y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Qué bonito ver que él mismo daba testimonio. Y esto nos debe animar a nosotros igualmente. Que nosotros qué debemos hacer cuando conocimos al Señor, cuando nacimos de nuevo, dar testimonio. Nuestra boca no se puede cerrar a lo que ha sucedido en nuestra vida, que ahora somos hijos de Dios, que fuimos perdonados, que fuimos aceptos en Dios. Nuestra boca no se puede callar. Juan el Bautista proclamaba que este era el Hijo de Dios, el Salvador, que iba a perdonar nuestros pecados. Mi pregunta es, hasta este evento, ¿a cuántos les has compartido?
¿A cuántos les has hablado de lo que hizo Dios en tu vida? Tienes que dar testimonio. ¿Cómo da uno testimonio? No solamente hablando, sino teniendo una vida de testimonio. ¿Ya te bautizaste? ¿Ya te bautizaste? ¿Ya entraste en obediencia? Porque es necesario obedecer al Señor. Nuestra creencia se manifiesta en obediencia. Lo que yo creo se manifiesta, se hace evidente en mi obediencia al Señor. Que podamos nosotros recordar esto, que Jesucristo obedeció al Padre. ¿Cuánto más nosotros? Obedecer al Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites estudiar tu palabra. Gracias por los estudiantes. Te pido que los ayudes. Que nos ayudes a nosotros a seguir testificando de tu palabra. Gracias, Padre Celestial, por sus vidas, por este estudio que podemos ver desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, cómo se conecta todos estos eventos, mostrando que tú eres el Hijo de Dios, que quita el pecado del mundo. Te sea la gloria, Padre, por tu bondad, por tu amor, por tu gracia, para con nosotros. Cristo, oramos dándote gloria a ti. Y te pido, Señor, por los estudiantes, anímales, fortaléceles. Tu palabra en Cristo Jesús oramos. Amén. Dios los bendiga, que pasen una buena tarde y hagan las tareas.